En este vídeo vamos a ver de qué se compone una disolución y cuáles son las formas de medir la concentración de una disolución. Además, haremos varios ejemplos para que nos quede claro. Una disolución es una mezcla de dos componentes. Por una parte tenemos el soluto, el que está en verde, que se escribe con una S pequeña, y por otra parte tenemos el disolvente. En todos los ejercicios que vamos a ver, vamos a utilizar como disolvente el agua, que es lo que más se utiliza en los ejercicios. El soluto será el que se encuentra en menor proporción y el disolvente en mayor proporción, es decir, el disolvente será el componente mayoritario. Y el soluto más el disolvente nos dará en conjunto la disolución, que lo nombraremos con una D mayúscula. Un sinónimo de la palabra disolución es mezcla homogénea, es decir, es una mezcla uniforme. No podremos distinguir los componentes a simple vista y para hacerlos con un microscopio debería de ser un microscopio muy potente. Bien, ahora vamos a pasar a descubrir las distintas formas de concentración. Estas que vemos aquí son porcentajes. Por una parte tenemos porcentaje en masa y por otra parte porcentaje en volumen. Son muy similares. En el primer caso tenemos que utilizar la masa. Normalmente se utiliza en gramos. Entonces deberíamos de colocar la masa del soluto arriba, del componente que hay en menor proporción, y la masa del total de la disolución abajo. Y después multiplicar por 100. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos 30 gramos de cloruro de sodio y 100 gramos de agua. Entonces, a simple vista vemos que el cloruro de sodio está en menor proporción, menor cantidad. Por tanto, este será el soluto. Y el agua, como ya hemos mencionado antes, normalmente siempre va a ser el disolvente. Entonces, si nos fijamos en la fórmula, la masa del soluto ya lo tenemos, serían 30 gramos. Lo que todavía nos falta por calcular es la masa de la disolución, del total. Pero esto es muy fácil. Hacemos la suma, 30 más 100, entonces nos da 130 gramos en total. Eso sería la masa de la disolución. Entonces simplemente sustituimos ahora en la ecuación 30 gramos arriba, 130 gramos debajo, y entonces haremos 30 por 100 dividido por 130, o también podemos hacer primero la división y multiplicar por 100. Y esto nos da 23,08%. Vemos que el porcentaje no tiene unidad, simplemente ponemos este símbolo de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente gramos con gramos se simplifican. Ahora, ¿qué significa 23,08%? Pues esto también lo podemos poner así. Significa que si tuviésemos 100 gramos en total, nosotros no lo tenemos, nosotros tenemos 130 gramos, ¿verdad? Pero si lo hiciéramos respecto a 100, por eso es porcentaje, si tuviéramos 100 gramos en total, 23,08 gramos sería soluto. Es decir, tendrá el mismo sabor si tenemos 30 gramos de soluto en 130 gramos de disolución que si tenemos 23,08 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. El sabor, esa proporción, va a ser la misma. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este caso con el volumen. Ahora nos dicen que tenemos 20 mililitros de jugo de limón y 250 mililitros de limonada. Normalmente la fórmula se emplea en mililitros, pero también podríamos hacer en litros o otra unidad, ya que al final se van a simplificar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar cada dato. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos el jugo de limón, que está en menor proporción, por tanto, este es el volumen del soluto, pero aquí cuidado, porque 250 mililitros no es de agua. Normalmente la limonada que se prepara con el jugo de limón mezclado en agua, más otras cosas que se pueden añadir, y eso hace la limonada. La limonada es el resultado, es la suma, la disolución. Entonces, en este caso el volumen es el total. Por tanto, en este caso es muy fácil. Ya tenemos el dato del volumen del soluto y también el del volumen de la disolución. 20 entre 250 por 100. Los mililitros se simplifican y esto nos da 0,08%. Es decir, ¿qué significa eso?
que si nosotros tuviéramos 100 mililitros del total de la disolución, en vez de 250, para que tuviera el mismo sabor, tendríamos que añadir 0,08 mililitros de jugo de limón. Vamos a pasar a otra forma de concentración. Estos son gramos por litro. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a dividir los gramos de soluto entre los litros de disolución del total. Y como veremos más adelante, no debemos confundirnos con la densidad. En el ejemplo que tenemos aquí, nos dicen que tenemos 15 gramos de cloruro de sodio, de sal, y como volumen total, es decir, agua más sal, porque es una disolución donde el agua es el disolvente, pues nos dan 100 mililitros. Bien, entonces vamos a identificar cada dato. Normalmente si tenemos sal y el volumen total de disolución por otra parte, la sal es lo que vamos a disolver y eso será la masa del soluto. Y en este caso, como nos dicen volumen total, es el volumen de la disolución. Esto sería VD del total. Bien, pues entonces ya tenemos todos los datos y lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta fórmula. ¿Qué ocurre? Que hay que tener mucho cuidado. En este caso, el volumen me lo dan en mililitros. Entonces, tengo que pasar a litros para hacer la división. 100 mililitros son 0,1 litros. Tenemos que dividir por 1000. 15 gramos entre 0,1 litro, al hacer la división nos da 150 gramos por litro. Es decir, tendremos el mismo sabor, la misma concentración, si disolvemos 15 gramos de soluto en 0,1 litros de disolución del total, que si disolvemos 150 gramos de soluto en 1 litro de disolución. Ahora, un apunte muy importante. Hay veces que nos darán como dato la densidad y esto también es masa entre volumen, es decir, gramos por litro o gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitro, nos pueden dar varias versiones, diferentes unidades, pero al final es masa entre volumen. ¿Qué ocurre? Que en el caso que nos digan que es densidad, la masa no será del soluto, sino será del total de la disolución y el volumen también. Un ejemplo, si nos dicen que la densidad es 0,94 gramos por litro, lo que nos está diciendo es que si yo en esta disolución cojo un litro de disolución, ahí dentro habrá 0,94 gramos no de soluto, sino del total de la disolución, es decir, del soluto más el disolvente. Muy importante, porque en el caso anterior, en este que hemos visto, si yo tomo de aquí un litro, estos gramos que han aparecido aquí, 150 gramos, no son del total, solamente son del soluto, del verde. Bien, ahora vamos a pasar a una forma de concentración que se utiliza muchísimo, que es la molaridad. Esta es la fórmula, se pone M mayúscula es igual a los moles de soluto, los moles los vamos a identificar con una N, dividido por los litros de disolución. En el caso anterior teníamos también una división donde arriba teníamos que poner gramos de soluto y abajo lo mismo que aquí, litros de disolución. Entonces, cuidado porque en este caso tenemos que sustituir los gramos por los moles. En el ejemplo nos dicen que tenemos 20 gramos de cloruro de sodio, de esta sal, y 150 mililitros de disolución, es decir, del total. Entonces, este es el volumen de disolución y esta cantidad es la masa del soluto. Entonces, fijándonos en la fórmula, la parte de abajo ya la tenemos. Solamente tenemos que pasar estos 150 mililitros a litros. Es decir, dividimos por 1000. 0,15 litros de disolución. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para pasar los gramos a moles? Pues para eso tenemos que utilizar la masa molar, en este caso la masa molar del cloruro de sodio. Para calcular la masa molar del cloruro de sodio tenemos que sumar 23 del sodio y 35,45 del cloro. Y eso nos da 58,45 gramos por mol. Entonces, para calcular los moles, dividimos 20 gramos, la masa,
entre la masa molar. Y eso nos da 0,34 moles de soluto. Ahora, simplemente para calcular la molaridad, tenemos que dividir los moles que hemos calculado, 0,34, entre 0,15 litros de disolución. Y eso nos da 2,27 molar, o también podemos ponerlo 2,27 moles por litro. ¿Qué significa? Aquí tendríamos el mismo sabor si disolvemos 0,34 moles de soluto de esta sal en 0,15 litros de disolución que si disolvemos 2,27 moles de soluto en cada litro de disolución. Es decir, ya hemos visto dos casos donde la concentración se da por cada litro de disolución, es decir, la unidad. En este caso, en un litro de disolución habrá 2,27 moles de soluto. En la fórmula anterior también era por cada litro de disolución, pero teníamos en cuenta no los moles, sino los gramos. Veamos otro ejemplo para aplicar la molaridad. En este caso tenemos que hacer más cálculo porque sí que nos dan la masa del soluto, pero no nos dan directamente, como en el caso anterior, el volumen de la disolución. Entonces, ¿qué nos dan como dato? Nos dan el dato de la densidad, la masa del soluto, 180 gramos, y la masa del disolvente, del agua. Bien, entonces tenemos tres datos. Ahora, para sacar la molaridad necesitamos, por un lado, los moles de soluto y el volumen en litros de la disolución. Los moles del soluto se sacan muy rápido, como hemos visto en el caso anterior, porque si conocemos la masa molar del hidróxido de sodio, del NaOH, simplemente aplicando esta fórmula, 180 gramos entre 40 gramos por mol, que es su masa molar, conseguimos el número de moles, que son 4,5 moles de hidróxido de sodio. Bien, pero ¿cómo sacamos el volumen de disolución? Porque como dato nos dan los gramos, la masa, y además no de la disolución, sino del agua. Bueno, pues para eso nos dan el dato de la densidad. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos 1,34 gramos por centímetro cúbico o por mililitro, que es lo mismo. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Entonces vemos que la densidad, la fórmula de la densidad, relaciona la masa con el volumen. Es decir, de esta fórmula de la densidad podemos despejar y conseguir el volumen, porque ya tenemos el dato de la densidad y la masa de la disolución lo podemos calcular haciendo una suma muy simple de 180 más 800, que nos da 980 gramos. Entonces, si despejamos este volumen de disolución, lo llevamos arriba y la densidad lo llevamos abajo, nos queda esta fórmula de aquí y hacemos 980 dividido por 1,34. Eso nos da 731,34 centímetros cúbicos, que es lo mismo en mililitros, y simplemente lo que tenemos que hacer es pasar a litros, consiguiendo este dato de aquí. Y ahora únicamente tenemos que sustituir en la fórmula de la molaridad. 4,5 moles dividido por 0,731 litros. Eso nos da 6,16 molar o, dicho de otra forma, 6,16 moles por litro. En este caso había que jugar un poquito más porque no nos daban directamente el volumen de la disolución y había que utilizar la fórmula de la densidad para calcular el volumen. Ahora pasamos a otra que es la molalidad. Cuidado, no confundiros con molaridad. En este caso son dos L's, molalidad, y se utiliza para nombrarlo una M pequeña, M minúscula. Bien, ¿en qué se diferencia de la anterior? Pues en este caso también tenemos arriba moles de soluto, pero debajo estará dividiendo la masa en kilogramos del disolvente. Normalmente hemos dicho que es el agua. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Nos dan 50 gramos de dihidrógeno de sulfuro en 500 gramos de disolución. Entonces, esto será el soluto, está en menor proporción, y la masa de la disolución son 500 gramos. Entonces, tenemos que poner en la fórmula, en la parte de arriba, los moles de soluto, y para eso, bueno, pues tenemos que pasar los gramos a moles. Y utilizaremos para ello la masa molar de este compuesto,
que son 34 gramos por mol. Si hacemos esta división, como ya hemos visto en otros ejemplos, nos da 1,47 moles de soluto. Entonces, lo de arriba ya lo tenemos solucionado. Ahora tenemos que ver cuál es la manera de calcular la masa del disolvente. En este caso, el dato que nos dan no es la masa del disolvente, es del total de la disolución. Pero si nosotros sabemos que la masa del soluto son 50 y en total tenemos 500 gramos, pues hacemos la resta. 500 menos 50 nos dará 450 gramos de disolvente. Simplemente era hacer una resta. Al total, los gramos de disolución, le quitamos los gramos de soluto. Y luego recordad que en este caso la masa tenemos en gramos y hay que pasar a kilogramos. Entonces, entre 1000, 0,45 kilos. Ahora sustituir en la fórmula y al hacer la división nos queda 3,26. Bueno, y por último, vamos a entender lo que es la fracción molar. Se escribe con una X un poquito doblada y nos pueden pedir calcular la fracción molar del soluto y también del disolvente. ¿Cómo se calcula? Bueno, la fracción molar es una relación de moles. Tenemos que utilizar los moles. Si me piden fracción molar del soluto, los moles del soluto los voy a dividir por los moles en total de la disolución. Es decir, también puedo poner moles de soluto dividido por moles de soluto más moles de disolvente, que es la suma. Y si me piden la fracción molar del disolvente, pues simplemente es cambiar, en vez del soluto arriba, poner el disolvente arriba. Entonces, moles de disolvente entre los moles totales. Lo de abajo no cambia, solamente lo de arriba. Vamos a ver un ejemplo. Bien, nos dice 40 gramos de alcohol etílico, que tiene esta fórmula de aquí, y está disuelto en 100 gramos de agua. Entonces, como ya hemos dicho, en este caso tenemos que trabajar con moles, los gramos no los necesitamos. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, utilizando la masa molar de cada componente, pues pasamos y conseguimos los moles. En este caso, moles de soluto 0,87 y los moles de disolvente 5,56. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, calculando la fracción molar del soluto. Vamos a sustituir, donde pone moles de soluto, vamos a poner 0,87 moles. Y los moles de disolución, que es la suma, pondremos aquí 0,87 más 5,56. Es decir, el total nos queda 6,43. Si hacemos la división, eso nos da 0,14. Ahora, ¿esto de 0,14 tiene unidad? Pues no, no la tiene, porque arriba sí tengo moles y abajo también se simplifican. Es una relación de moles de soluto respecto a los moles totales. ¿Y qué es eso de 0,14? Bueno, para que se entienda de forma breve, ¿estamos de acuerdo que es lo mismo 0,14 o 0,14 entre 1? Sigo teniendo 0,14, ¿verdad? Bueno, pues esto nos está diciendo que si tenemos un mol en total de la disolución, tendremos 0,14 moles de soluto en esta cantidad, de un mol en total. Y esa proporción es la misma que si tenemos 6,43 moles en total y dentro encontrarnos con 0,87 moles de soluto. Sería, como hemos dicho antes, que van a tener el mismo sabor, la misma proporción, la misma concentración. Pues como ya hemos visto antes, normalmente se da por unidad las proporciones. 1 litro, en este caso un mol, ¿vale? Pero normalmente el resultado simplemente se da como 0,14. No se pone entre 1. Ahora, para calcular la fracción molar del disolvente, pues tenemos que hacer lo mismo, pero con el dato del disolvente, es decir, 5,56 moles dividido por los moles totales otra vez. Y eso nos da 0,86. Es decir, ¿tendremos el mismo sabor? Si tenemos en total 6,43 moles y dentro 5,56 moles de disolvente, que si tenemos un mol en total, entonces ahí, para tener el mismo sabor, dentro tendría que haber 0,86 moles de agua de disolvente. Esa sería un poco la relación. Ya los tenemos calculados, pero os voy a explicar una cosa. Daros cuenta que si sumamos las dos fracciones molares,
0,14 más 0,86, ¿qué ocurre? Que justamente nos da la unidad 1. Eso significa que esto mismo que hemos hecho aquí lo podemos calcular de otra forma, porque siempre vamos a saber que la suma del soluto y el disolvente, la fracción, siempre nos va a dar 1. Entonces, si nosotros ya hemos calculado la fracción molar del soluto, que era 0,14, para calcular la fracción molar del disolvente, no tenemos por qué calcular otra vez utilizando esta fórmula. Sabiendo que en total la suma da 1, pues 1 menos la fracción molar que hemos calculado, 1 menos 0,14, nos dará la fracción molar del disolvente, del otro componente, que en este caso vemos que es 0,86. Es decir, calculamos la fracción molar de un componente y para calcular el del otro simplemente hacemos 1 menos lo que hemos calculado. Eso lo podemos hacer siempre. Espero que esto que se ha explicado haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo.